8:16 de esta mañana de miércoles 11 de febrero, tiempo de análisis en las voces de la mañana de Lancelot Radio con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que estábamos comentando aquí nada más empezar la tertulia, especialmente a Andrés y yo, que cuando vimos ayer las imágenes de lo que ocurrió, de ese accidente con 2 guaguas implicadas en Arrecife, la primera impresión que tuvimos fue: esto está hecho con inteligencia artificial, esto no puede haber ocurrido, pero sí ocurrió. Y lo más sorprendente de todo, si me permite, es casi que solo hay daños materiales. A priori sí que es verdad que un conductor fue trasladado hasta el hospital Molina Orosa, aunque en un primer momento se dijo que estaban en aparente buen estado de salud ambos. Sí, bueno, no, y están en buen estado de salud. Lo que pasa es que le dio un ataque de ansiedad, porque Normal. fue el hombre precisamente que provocó el accidente, que fue accidentalmente, evidentemente. Pero fue la persona, el conductor, que al parecer estaba en el interior de la guagua, dentro de la cochera de Lanzarote Bus, y no se sabe todavía muy bien cómo, pero todo apunta a que se activó sin querer mientras limpiaba, o activó, algo tuvo que hacer para que activara, digamos, el automático de aceleración del cambio automático, porque son guaguas automáticas que son, en fin, que si metes el cambio, pues sale el vehículo. Uh-huh. Pero no se sabe cómo, porque chocó contra toda la puerta que estaba cerrada, un pilar. De ahí, bueno, antes de eso chocó contra 2 vehículos, luego contra una propia guagua de ellos, y finalmente terminó empotrándose en una nave, que es la nave precisamente trasera de Leiza, que es una empresa eléctrica de Jesús Machín. Y realmente, bueno, pues dentro de todo este estropicio, pues lo bueno es que no ocurrió ningún daño personal, ¿no? Claro, que no había nadie dentro de la nave en ese momento tampoco, porque vaya, y el susto sí que fue grande, y comprendo. Entonces era un poco lo que yo pensaba, que el conductor, pues claro, es que es normal, es que pues que le diera un ataque de ansiedad, o que oye, que se viera afectado por esa situación, que afortunadamente no fue más allá. Muy aparatoso, daños materiales, eso sí cuesta dinero, pero por lo demás, en fin, de esta... Sí. Dime. No, claro, fue todo muy espectacular, porque es que ver empotrado una guagua metido casi 3-4 metros en el almacén en el almacén, no, en la nave, en otra nave metida empotrada, pues eso siempre llama la atención. Pero bueno, hay que entender que cuando estas cosas, pues por desgracia ocurren, los accidentes, es que por desgracia ocurren. Pues sí. Y muchas veces, pues aunque eso se tendrá que investigar, a ver qué fue exactamente lo que investigó, tanto la propia empresa pues estará haciendo una investigación interna, y la propia policía. Lo cierto es que claro, es que la Lanzarote Bus, que también es Arrecife Intercity Bus, en fin, que tiene, pues no sé si 200 guaguas y más de 300 conductores, en fin, que puede ocurrir en un momento determinado con tantos guaguas en la calle, pues pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir, en fin. Que sí. Son empresas muy que están siempre corriendo un riesgo, ¿no? Porque aquellos que están siempre en la calle, en las carreteras, con tantas veces al día y tal, pues puede haber una vez por fallo humano, otra vez por fallo mecánico. Por desgracia ocurre. Pues sí, los accidentes pasan, y eso es así, para eso tenemos unos servicios de emergencia, aunque también tengan que intervenir mucho por imprudencia. En este caso no es eso. También. Sí, no es eso. No, en este caso se tendrá que investigar bien, pero todo apunta que fue accidentalmente la persona que estaba en el interior del coche, pues, de la guagua, pues de alguna manera, no se sabe cómo, en fin, activó el mecanismo de ponerlo en marcha, ¿no? Pues sí. En fin, Jorge, nos tiene acostumbrados, cambio de asunto, porque casi que estamos muy acostumbrados a que la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, consejera de Hacienda y también secretaria general del Partido Popular en la isla, María Jesús Tobar, pues tenga un tono muy, muy conciliador. Pocas veces se mete en polémicas y trata de evitarlas, incluso aunque ella está implicada. Pero digamos que ayer habló alto y claro en Café de Periodistas,
especialmente sobre esa investigación abierta en referencia al Ayuntamiento de Arrecife, a un tema, recordemos, de bienestar social, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ella en unos primeros momentos, pues sí, mantenía esa tónica general, pero ayer, sin faltar a nadie, por supuesto, ni elevar la voz, lo que sí hizo fue hablar más claro que nunca, creo yo, en Café de Periodistas. Yo creo que mostró un poco, yo creo que el hartazgo que venía un poco, yo creo que se desahogó porque venía conteniendo, en fin, unas declaraciones que ella cree que tenía que haber hecho hace tiempo. Y es que ella cree que ha habido juego sucio en en el entorno más cercano del Partido Popular, y eso le ha afectado personalmente de manera importante, políticamente también, pero sobre todo de manera personal, porque él se ha visto envuelto en un caso que yo creo que tiene poco recorrido, por lo menos desde el punto de vista del sentido común, de la justicia ya veremos, que no es también la justicia, el Tribunal de Cuentas, que no es un órgano penal, sino administrativo, que lo único que va a determinar, si determina que haya un juicio, para ver si finalmente hubo un quebranto o no a las arcas del municipio por unas ayudas que se daban a gente desfavorecida por parte del gobierno de Arrecife. Ayudas que se dieron precisamente por concejala del Partido Socialista cuando estaban en el área de bienestar social, ayudas justificadas, ayudas necesarias, y que más allá de que los trámites administrativos se hayan podido hacer mejor o peor, y eso es lo que poco fastidia, porque el ayuntamiento podría haber aclarado, es lo que le fastidia a ella, digo, podía haber aclarado que no ha habido ninguna mala intención, que todos los informes eran positivos de esas ayudas, y por lo tanto que no ha habido quebranto económico para las arcas por haber hecho esas ayudas, más allá de que, insisto, no se haya cumplido todos los trámites que a lo mejor tenían que haberse cumplido. Lo que se exigía es que los que recibieron esa ayuda tenían que haber justificado, pero claro, son gente muchos de ellos que son muy pobres, gente que no tienen, muchas veces eran ayuda para una familia desestructurada que necesitaba para enterrar un familiar, porque no tenían ni siquiera dinero para poder hacer ese gasto. Sí, son cuestiones, y ella, lo que yo creo que es lo que tú un poco querías manifestar, es que por primera vez, o una de las primeras veces, que de alguna manera clara y contundente señala, ¿no?, con el dedo a quienes creen que no han actuado correctamente dentro de su partido en este caso. Y además también, de alguna manera, da un tirón de oreja, o quiere dar un tirón de oreja a aquellos de su propio partido que quieren desprestigiarla políticamente por rencilla interna. Yo creo que está recibiendo patadas que algunos le querían dar a Astrid, la está recibiendo ella. Pues, a ver, es a lo que uno se arriesga cuando se mete en política, pero lo que uno nunca espera es que no venga de un rival político, sino que venga de casa. Eso es lo que eso es lo que uno no se espera cuando entra en política. Y sobre todo cuando ha tenido que abonar ya, pues adelantar 5.000 euros, y además poner como fianza su casa, porque tiene que hacer parte. Sí, se está hablando de unas cantidades de 78.000 euros repartidos entre las 3 concejalas que fueron concejalas de bienestar social de Arrecife. Pues es un dinero que, claro, ella no tiene dinero en liquidez para poder aportarlo, entonces tuvo que hipotecar su casa, y esas cosas, te digo yo, que conozco muchos políticos que le han ocurrido, no gusta, no gusta nada, y una situación muy desagradable para todo el mundo, pero para un político también. Hombre, especial, claramente, evidentemente. Y más cuando, tal y como parece, no ha existido dolo, no ha existido una intención mala en absoluto, sino que no, sobre todo lo contrario. Cuando tú no estás beneficiado, porque todavía sí estás beneficiado de algo, pero en este caso los únicos que se han beneficiado son la gente vulnerable que no lo necesitaban en aquellos momentos. En fin, veremos que se aclare todo. Jorge, no me dio tiempo, pero antes de terminar contigo, no me dio tiempo a tratarlo con los compañeros, pero sí quiero abordarlo al menos brevemente contigo. Yo no sé si este decreto Canarias, el conocido como decreto Canarias, que el Partido Socialista ha rebautizado, o mejor dicho, el ministro Ángel Víctor Torres ha rebautizado como el decreto Clavijo, con mala baba, evidentemente, pues no sé yo si será más una utopía que una realidad. El caso es que el gobierno de
de Canarias está poniendo todo a la carne en el asador para que ese decreto Canarias llegue lo más consensuado posible a Madrid, a la negociación con Madrid. Ayer era el turno del empresariado, de los sindicatos también, que querían hacer sus aportaciones, sus matizaciones, sus puntualizaciones, pero esto tiene enfrentados prácticamente al gobierno en este caso con dos partidos de la oposición, con el Partido Socialista y con Nueva Canarias, y digamos que el propio ministro, y hay que recordar que es el secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, pues se han mostrado muy duros con este decreto. Consideran que se extralimita en lo que se había acordado en su momento, que no añade que Canarias debería hacer más esfuerzo y no tanto pedirle al Estado, y Clavijo dice que no, que esto es una cosa de justicia. Tú no sé cómo ves todo esto. Yo creo que un poco queda retratado lo que hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que la dependencia que tiene los partidos de corte estatal, como es el PSOE o el PP, la dependencia que tiene de Madrid, ¿no? Y eso va en perjuicio, sin duda, de todos los canarios, porque ese decreto es irrebatible en el sentido de que se podrá corregir cosas, aspectos concretos, cantidades concretas, pero todo lo que yo he leído en ese decreto son cosas positivas para Canarias. Por lo tanto, es complicado que el PSOE se pueda oponer y en Nueva Canarias, si no es por esta enfrentamiento, por esta polarización política que hay, de que el PSOE con el PP no puede votar nada juntos, a pesar de que pueda beneficiar a Canarias, porque aquí lo que la gente tiene que saber es que si ese decreto se aprueba, pues no solo se está haciendo una justicia social con Canarias, que es una región distante de Madrid, es decir, que todo se complica, que además son islas, por lo tanto tenemos la doble insularidad y además la ultraperiferia. Por lo tanto, todos esos fenómenos que se contemplan en el Estatuto de Autonomía y en el propio régimen económico y fiscal son medidas que hacen más iguales, si se aplicaran, a Canarias y a los canarios con el resto de la media de los españoles, que ahora estamos prácticamente en todos los digamos, en todos los hits estamos por debajo de la media de España. Por lo tanto, yo creo que el PSOE va a tener serias dificultades de explicar por qué está en contra de ese decreto que solo provoca una justicia social, que un reconocimiento de muchas deudas históricas que tiene España con Canarias, y que pone a Canarias en el carril de poder competir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades de España, y por lo tanto va a ser muy complicado. Yo entiendo que pueda tener alguna discrepancia concreta en algunos de los aspectos que toca ese decreto, que son, no sé, me acuerdo ahora, hablo de memoria, 35 medidas, pero medidas que todas ellas son favorables para los canarios. En fin, veremos. Eso en cuanto a la representación, y también es que esto revela también el momento de crispación política en el que estamos. Todos sabemos que nos vamos a jugar muchísimo en las próximas elecciones, tanto locales como generales especialmente. Vemos como el avance de la ultraderecha, bueno, la gente se echa las manos a la cabeza. Yo, en lugar de echarme las manos a la cabeza, lo que haría sería observar qué está pasando en el mundo y ver cómo, por ejemplo, nuestros vecinos en Portugal acaban de hacer algo histórico y le han dado la vuelta a una situación, Jorge, pero mucho me temo que no hay viso, no parece que en España vayamos a aprender mucho de nuestros vecinos, ¿no? Pues yo creo que no. Y mira, ahora ha surgido este proyecto de la izquierda. Sabes que la izquierda siempre está inventando otra izquierda, sí. Siempre se están autoinventando, ¿no? Y siempre se separan para después unirse. Es una cosa curiosa, pero ha ocurrido históricamente, ¿no? Y en este caso son los protagonismos los que provocan que hayan tantos partidos, tantas opciones de izquierda, todas con poco éxito. A excepción de lo que en un momento determinado tuvo Podemos, que fue una cosa excepcional, porque en aquel momento fue un partido transversal, donde un poco lo que captó fue el cabreo generalizado después de la crisis que de 2008, después de la crisis, que padeció mucha gente en España, muchas familias que eran de clases medias y que se arruinaron y tal.
después de eso supo catapultar de alguna manera ese cabreo generalizado de la población en un proyecto que casi estuvo a punto de sorpasar al Partido Socialista. Pero después empezaron a dividirse, lo que era un partido que había nacido de abajo se convirtió en un partido muy, digamos, de liderazgo fuerte como era el de Pablo Iglesias. Se fue cargando a su propia gente, a los fundadores, y al final pues terminaron todos peleados, y ahora hay 4 o 5 formaciones por ahí que dicen que van a unirse otra vez. Yo no sé qué van a hacer nuevo, porque ya sumar, que yo le llamo restar, lo único que ha hecho es dividir más la izquierda, y lo que ha hecho es ir perdiendo elecciones tras elecciones hasta el fracaso final. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo más experimento, yo creo que con gaseosa. Yo creo que aquí el problema de la izquierda realmente está en lo que ocurrió con Sumar y Podemos, y ahí, hasta que no se resuelva ese problema, ya Podemos ha dicho que no va a estar ahí. Por lo tanto, hasta que eso no desaparezcan esos líderes, yo creo que la izquierda va a tener lo que siempre ha tenido, ese porcentaje de votos que ya lo tuvo el Partido Comunista en la época de Felipe González, después con Anguita, que fue cudo tuvo sus mejores resultados, y después poco a poco se fueron diluyendo. Yo creo que sinceramente hay cierta sensación de fracaso en la izquierda, y además mucho descontento entre su electorado. Sí, por mucho que lo intente Antonio Maillo, me da a mí que el pobre hombre, está... Maillo es un hombre con muy buenas intenciones. Lo sé, sí. No, pero yo creo que ya este proyecto de la unión de la izquierda nace tocado, pero bueno, vamos a ver si me equivoco. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Jorge Coll, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Buen día. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.